cómo lo tratamos, cómo lo tocamos. Es muy difícil, son temas que desconocemos y que evidentemente están haciendo mucho daño. Para hablar de este tema lo tenemos en línea al doctor Néstor Tamburini, que es doctor en psicología, profesor titular de la Cátedra de Diagnóstico y Tratamiento de Adultos y Gerontes y Prácticas Hospitalarias de la Universidad de El Salvador y jefe del Servicio de Salud del Hospital Municipal de Bulón. Doctor Tamburini, muy buenos días. Guillermo Javeston me lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Guillermo. Mucho gusto. Gracias por convocarme. Por favor, muchísimas gracias a usted por atendernos, doctor. No, bueno, por favor, es un placer. ¿Cómo tratamos y cómo manejamos este tema que, bueno, en un principio, y que además es una medida muy saludable, ¿no? Que la gente grande, que los mayores no salgan, que no se expongan a contagios porque está demostrado que es muy grave. En el caso de los más chiquitos, por supuesto, es menos grave, pero bueno, son vectores de contagio, las clases no vuelven. ¿Cómo manejamos esta situación como para tratar de minimizar todo lo que esto está provocando, no? Sí, es muy buena la pregunta. También es algo ambicioso, ¿no? Cuando uno se plantea cómo manejar algo que nos impone como cierto desmanejo en las conductas, ¿no? Porque aparece como una advertencia de algo que es absolutamente desconocido y entonces se van desarrollando, digamos, como nuevas formas de hacerle frente a algo que descoloca por el impacto que produce en la población y por el hecho de que no hay conocimiento sobre este tipo de pandemia. Entonces, desde la salud mental, lo que yo recomiendo es no perder bajo ningún concepto la idea de el encuentro entre las personas, el mantener los vínculos y la grupalidad por sobre todas las cosas, aunque sea de manera virtual. Y si no se puede de manera virtual, estar en contacto con la gente de manera telefónica, porque este tipo de estados lo que hacen es que la gente muchas veces se encierra en sí misma y cae en situaciones, digamos, de profundo dolor, de profunda tristeza y de mucha sensación de aislamiento. ¿Esto se puede llamar o es una forma de depresión? Mire, en general se usa a mi gusto a veces un poco despiadadamente el concepto de depresión, ¿no? Sí. Una depresión geográficamente, por ejemplo, es un pozo, ¿no? Una caída, algo que va hacia abajo. Entonces, si lo tomamos así, uno podría pensar en depresión. Pero cuando se usa, digamos, descontextuado de lo que es la salud mental, la depresión es una patología. Sí. Y yo prefiero más utilizar términos como tristeza o angustia, que son emociones que son de índole, digamos, como cotidianas y naturales y esperables en un ser humano. Claro. Sea un cuadro patológico, sea un cuadro depresivo implica un cuadro patológico. ¿Sí? Estamos en el terreno de la enfermedad. Ahora, después de tantos días, ya sumamos varios meses de aislamiento en el caso, básicamente, y ahora sí, hago una separación entre los chicos y los adultos mayores. Los adultos mayores ya hace mucho tiempo, por ejemplo, que no pueden ver a sus nietos. Mire, ayer a la tarde me encontré con una señora que me decía, en un negocio, ¿no? Que me decía, mire, era lo único que me divertía a esta altura de mi vida, ver a mis nietos, verlos crecer, su proyecto, que me cuenten las cosas. Lo puedo hacer por teléfono, pero no es lo mismo. Y tiene razón, ¿no? No es lo mismo. Ese contacto en una etapa de la vida que uno ya tiene pocas cosas, ¿no? Y lo máximo que se aspira es tener el cariño de sus hijos, de sus nietos y físico también, ¿no? Porque eso es importante. Sí, yo creo que siguiendo Guillermo, perdón, no sé si lo interrumpí. No, la pregunta concreta es esa, porque esto produce algo así como sensaciones de tristeza, de agobio, de impotencia, que por ahí sumadas en el tiempo, después de tantos meses ya, a lo mejor pueden provocar un cuadro que sea un poco más severo que un sentimiento o una sensación pasajera. Claro, absolutamente. Esto es absolutamente singular, por eso no es recomendable generalizar
y hablar de depresión o de no depresión. Sí. Digamos, esto tiene más que ver con la capacidad de procesamiento psíquico que las personas tenemos, Sí. y cómo nos afecta a cada uno, y también con la capacidad creativa que hemos desarrollado a lo largo de la vida o no. Sí. Lo que usted dice, Guillermo, es absolutamente así. Pensando en los adultos mayores, Sí. Es una etapa de la vida donde muchas veces, no en todos los casos, el mayor proyecto, la mayor felicidad tiene que ver con el encuentro con la descendencia, ¿no? Con Claro. los hijos, con los nietos. Y que la prohibición recaiga justamente ahí puede generar cuadros bastante complejos. Yo creo que llegado a este punto, y sin ánimo de dar ningún consejo ni ninguna referencia de cómo se debe hacer, sí creo que es un momento también de apelar al cuidado personal, a la toma de decisiones, y donde a veces, me parece que con ciertas medidas preventivas, el encuentro con la familia, tomando todos los recaudos, es sumamente saludable. Perfecto. Sumamente saludable. Aplicar un poco el sentido común, ¿no? Aplicar, sí, siempre basado, digamos, en todas las pautas que nos dan de cuidados y de tomar toda la distancia necesaria, pero a veces el solo hecho de sentarse alrededor de una mesa y compartir una merienda o un desayuno, aunque sea a distancia, y escuchar a los miembros de la familia sonreír o discutir, escuchar sus voces y verlos, es algo que renueva la vitalidad. Es cierto. ¿No? Que Es renueva cierto. el espíritu. Es cierto. Y eso no habría que perderlo. Doctor Tamburini, ¿cómo se hace, o por lo menos qué mecanismos habría que utilizar, o qué herramientas tenemos para manejar los miedos? Porque la gente grande, sobre todo, y en los chicos se vuelve a ver esta situación, ¿no? Tanto en los más grandes como en los más chiquitos, no expresan tanto el miedo. Y por ahí uno después lo ve en determinadas cosas, ¿no? Yo el otro día lo veía con una chiquita que tendrá 7, 8 años, que en un momento iba caminando por la calle y de golpe se cayó algo. No lo agarres, a ver si te contagiás. O sea, uno se da cuenta que hay como reacciones que se dan en el momento que revelan mucho miedo. ¿Cómo podemos hacer para, sin naturalizar y sin sacar, por supuesto, lo real que tiene todo esto, pero encontrar un punto de equilibrio como para crear una cierta realidad en las personas, en los chiquitos y en la gente mayor pasa lo mismo, pero que no caigan en esa sensación de miedo que por ahí es muy, muy perjudicial, ¿no? Claro, absolutamente. Mire, a mí algo que me parece muy importante es la capacidad de relativizar. Sí. Y relativizar quiere decir que cuando una advertencia, ¿sí? Yo si tengo algo de tiempo, le querría compartir con su audiencia y con ustedes la diferencia entre dos conceptos, como yo los pienso, que es el de advertencia y el de amenaza. Sí. La advertencia yo la entiendo como un aviso que viene desde la cultura. Ajá. Por ejemplo, cualquier objeto que está en el piso podría estar contaminado, o alguien que no tiene barbijo podría tener el virus. Eso es una advertencia. Uh-huh. Cómo yo lo proceso en mi interior, sí, a veces me puede llevar a sentirme amenazado. ¿Sí? Es decir, transformo el aviso en una amenaza, creo que eso me va a pasar indefectiblemente a mí, y frente a eso empiezo a entrar más en una situación o en una zona de pánico. Entonces, relativizar quiere decir como si yo le dijera desmenuzar la advertencia. ¿Qué quiere decir desmenuzarla? Quiere decir un aviso, por ejemplo, de que estamos yendo en un auto a cierta velocidad y dice peligro a 500 metros, curva peligrosa, o zona de derrumbe, o zona peligrosa, es una advertencia. Pero yo la relativizo cuando puedo decir, bueno, es un aviso. No quiere decir que se van a caer las piedras justo cuando yo pase. ¿Podría pasar? Sí, podría, pero tampoco tiene por qué ser eso exactamente. Me están avisando. Entonces, si yo empiezo a entender que así como el COVID
es algo de lo que tengo que estar advertido y no amenazado, no sentirme amenazado. Lo mismo ocurre para un montón de cosas, por ejemplo, al cruzar la calle o, qué sé yo, al tener precaución ante un montón de eventualidades que pueden ocurrir, ante tocar un enchufe, por ejemplo, para una criatura, uno le advierte, le dicen no toques eso porque te puede dar corriente. Claro, en el caso de los chiquitos, por ejemplo, mirar cruzar la calle, mira bien si cruzar la vía de un tren, está atento, mirar para los dos lados, eso no quiere decir que te va a pisar el tren seguro. Exactamente. Fíjate cuando hablas con un adulto con quién, siempre estás cerca de tus adultos de referencia. Sí. Es decir, son advertencias que no habría que llevarlas a un modo de procesamiento que se transformen más en una amenaza, ¿no? Porque la amenaza, cuando uno empieza a sentirse amenazado, la amenaza es una sensación, es algo interno, es un producto psíquico, esta es mi concepción teórica, ¿no? Cuando uno se siente amenazado, frente a la amenaza, tiene como 3 tipos característicos de respuesta del ser humano. Sí. Uno es lo que se llama el freezing o la parálisis, ajá, el otro es la huida y el otro sería el ataque. Ajá. Entonces, yo propondría, digamos, como intentar evitar esa sensación amenazante que la produce uno. ¿Sí? Ajá. Porque hay riesgo de infectarse COVID, sí. ¿Hay riesgo de que un coche te pise o te lleve por delante al cruzar la calle? Sí. ¿Hay riesgo de tener otro tipo de enfermedades? Sí. Pero no deberían representar todas amenazas, porque si no entramos también, otra vez, en un cuadro patológico. Claro, claro. ¿No? Perfecto. Perfecto. Ahora, doctor Tamburini, ¿cómo se puede manejar algo que es... bueno, propio de nosotros, ¿no? De los seres humanos. Mucha gente dice, bueno, se mueren tantos por año de gripe A, de esto, del otro, de tal cosa, de tal enfermedad, y ahora con esto estamos armando un gran escándalo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que se nos cae todos los días un jumbo. Es cierto. Son cantidades de gente enorme todos los días, que por lo menos antes, de alguna manera, a lo mejor moría esa cantidad de gente por día de gripe en el mundo, pero uno no lo visualizaba, o a lo mejor los medios no lo comunicábamos. ¿Cómo se hace para dosificar también esa información que por un lado es necesaria? Porque yo creo que hay que tomar conciencia y uno tiene que estar al tanto verdaderamente de lo que está sucediendo como para poder, bueno, tomar todos los recaudos posibles y respetarlo, claro, ¿no? Pero por otro lado, tampoco caer en esa sensación que estamos en los minutos o transitando los últimos minutos de nuestra vida todo el tiempo, porque se hace muy difícil vivir así, ¿no? Es inviable. Yo creo que el mayor problema es cuando uno cree que la información continua sobre número de muertes y todo eso le da a uno alguna noción de certeza de algo. Ajá. Y en realidad la única certeza que proporciona esa información es una distorsión perceptual. Ajá. Porque esto es como si uno está mirando, por ejemplo, yo me acuerdo que había épocas en nuestro país donde había programas periodísticos que todo el tiempo ponían el número del riesgo país. Sí, ¿no? Incluso a veces lo vemos. Sí. Y la verdad es que los que no somos entendidos en economía o en cuestiones macroeconómicas, nos empezamos a preocupar, está subiendo el riesgo país, mirá, cada vez sube más. ¿Y qué quiere decir que cada vez sube más? Porque la verdad es que no lo sabemos, pero otra vez empezamos a procesarlo como una amenaza inminente a nuestra integridad como país o como seres individuales. Sí. Con esto pasa lo mismo. Cualquier cosa sobre la que nosotros pongamos nuestra atención y nos fijemos en números, sí, nos va a llevar indeclinablemente a una sensación de pérdida de control y de derrumbe absoluto. Uh-huh. Con lo cual, tener algún dato esporádicamente puede ser interesante. Ahora, no tenemos los datos de la gente que muere de hambre en el mundo todo el tiempo constantemente. Por lo tanto, eso no se incluye como una problemática de las personas en lo cotidiano. Claro. Quiere decir que los seres humanos aprendemos a construir mecanismos de defensa
hay uno en particular, que en este caso yo creo que es el más característico, que es lo que se conoce como desmentida. Ajá. La desmentida opera así, para decirlo simple, cuando yo digo, algo sé que ocurre, pero yo puedo seguir mi vida en paralelo. Estoy en un país que tiene mucha inseguridad, sí, bueno, pero tengo que salir a trabajar. ¿Es peligroso cruzar la avenida 9 de Julio cuando el semáforo está a punto de cambiar? Sí, pero tengo que llegar a la otra esquina. Es decir, ese mecanismo sirve para poder accionar frente a advertencias que a veces podrían ser amenazantes, pero de esa manera lo que hago es como disminuirle el impacto. Claro. Cuando ese mecanismo se rompe, en un artículo, en una nota hace poquito hablé de la ilusión rota. Cuando ese mecanismo se rompe en pedazos, quedamos cara a cara con la angustia de la existencia, o sea, de estar vivos. Entonces tenemos que empezar a construir nuevos mecanismos que nos permitan, como decía usted, Guillermo, poder seguir adelante sin pensar que todo el tiempo la existencia se termina. Claro, claro, que es muy complicado eso. Inclusive, el otro día me comentaba una periodista que había hecho una nota y que le había hecho una nota a una señora grande, como de cerca de 80 años, que había salido muy airosa del coronavirus, que no había pasado nada, claro, que incluso ni siquiera la habían internado. Y entonces había percibido una cierta sensación como de culpa. A mí no me pasó y yo lo tuve, y yo ya soy una persona grande y se muere tanta gente joven y yo... ¿Y por qué eso no también, ¿cómo se hace para manejar eso, no? Claro. Bueno, es muy interesante porque eso se conoce un poco en psicología a veces como la culpa del sobreviviente, ¿no? Es una emoción que aparece también en personas que sobreviven a atentados terroristas, a catástrofes naturales, y al ver un tendal de muertos empiezan en algún momento posiblemente a preguntarse qué pasó ¿por qué conmigo, no a mí? Que yo no estoy ahí. Claro. Yo creo que nuevamente, digamos, los humanos buscamos a veces respuestas que están como muy sesgadas por la necesidad de castigo. Sí. Y tenemos como movimientos muy pendulares, ¿no?, frente a esta necesidad, porque a veces también veo en algunas personas, incluso en pacientes, como una necesidad de ir al encuentro con el virus, ¿no? Como decir, bueno, a ver si me contagio y ya me saco esto de encima porque no aguanto más esto de no saber cuándo va a ocurrir, ¿no? Como si hubiera un intento de decir, bueno, quiero quitarme esta preocupación, y eso tiene muchas veces que ver con cierta intolerancia que tenemos a sostener tensiones, ¿no? Tensiones quiere decir que, por ejemplo, no saber es algo que genera tensión en uno. Pero la verdad es que no sabemos nada de nada todo el tiempo. Nadie sabe qué es lo que va a pasar en el próximo segundo. Nadie. Esa es la realidad. Sin embargo, estamos acá hablando, tranquilos, yo sumamente a gusto, estamos conversando y no sabemos qué va a pasar. Claro. Quiere decir que tenemos los mecanismos para soportar la tensión de no saber. Pero cuando algo se impone como este virus, que es como una estructura no humana, y se impone así de facto, parece que es como que quisiéramos instrumentar respuestas, ¿no? Donde decir, bueno, por ejemplo, me lleno de alcohol, lleno toda mi casa de lavandina y todo eso, y de esa manera estoy protegido. Y la verdad es que a veces eso también termina estando mal usado, ¿no? Y la gente termina implementando mecanismos para protegerse que generan otros males. Claro. Entonces, bueno, creo que es muy importante lo que decía antes, la capacidad de relativizar, ¿no? Asumir que la vida es un contrato que tiene una letra muy chiquitita, donde dice que somos seres mortales, y donde creo que sería muy bueno empezar a no tenerle tanto terror a la finitud que está presente todo el tiempo y no la vemos. Es cierto. Y ahora parece que por un evento puntual solo vemos eso. Entonces relativizar quiere decir ni tanto de una cosa ni tampoco de otra, ¿no? Es cierto, esa es una definición perfecta, ¿no? Perfecta de lo que sucede y de lo que uno por momentos va sintiendo, ¿no?
Doctor, la última que le hago, le agradezco muchísimo porque esta charla ha sido realmente interesantísima, ¿no? ¿Qué hacemos con los chiquitos que a lo mejor entendiendo menos o con menos herramientas o con menos poder de dilucidar las cosas? Seguramente ellos no se plantean algunas cosas que seguramente lo más grande sí lo hacemos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para ir preparándolos? Porque ahora no va a haber clases cuanto menos hasta el inicio del año próximo. Y esto, más allá de que lo que nos parece a nosotros, a los padres, que en fin, qué barbaridad que hacemos con los chicos, que complican la casa, etcétera, pero también para los chicos es un cambio de rutina brutal de un año completo. El chiquito que empezó primer grado, o el chico que terminaba el secundario, o que terminaba la primaria y pasaba al secundario, le han cambiado totalmente su proyecto de vida para este año. ¿Cómo hacemos para tratarlos, no? Sí. Mire, a mí se me ocurre una sugerencia que, bueno, hay que ver después cómo se la pone en práctica, porque yo entiendo que el oyente que está del otro lado puede decir, claro, esto es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Claro. Y es verdad, ¿no? Siempre podemos enunciar las cosas y después ponerlas en práctica puede costar un poco. Pero yo diría que este año ha sido un máster en varias cosas para todo el mundo, ¿no? Un máster quiere decir que es como una especialización en algo, en un área que uno no dominaba y en la cual se quiere poner experto. Las personas aprendimos a convivir más en familia o los que están solos con su propia soledad. Quien estaba solo, yo tengo casos de personas que dicen, bueno, para mí esto fue de alguna manera un beneficio, porque lo que para todos es una tortura, que es mantener distancia, yo vivía distanciado de todos. Claro, para mí es la cosa común. Claro, no me cambió tanto. Entonces, para esas personas no cambió tanto. Claro. En el caso de los más chiquititos, yo creo que lo que hay que incentivar muchísimo es la capacidad de jugar con ellos. No de hacerlos jugar o de que jueguen, porque muchos chicos juegan con los medios electrónicos. Y lo que habría que hacer para mantener, digamos, bastante saludable la cabecita de los chicos es jugar a la pelota, jugar a un juego de mesa, jugar interactivamente con los que estén, con los que se pueda jugar. Y sobre todo explicarles que este es un nuevo año de aprendizaje, que no estaba en el programa escolar, pero que muchas veces uno aprende con capítulos que están fuera de programa. Perfecto. Y yo creo que eso es clave, que todos entendamos que de esto tenemos que aprender. Y tenemos que aprender a relativizar. Hago mucho hincapié en eso porque la cultura nos lleva a polarizar, que es lo contrario de relativizar. Polarizar sería como que veo las cosas que son o de esta forma, 100%, o de la otra forma. Y relativizar es poder consensuar, encontrar hasta aún en lo más negativo, una posibilidad de aprender algo nuevo y algo que le dé sentido a la vida. Tratar de rescatar el costadito positivo que tiene todo esto, que seguramente lo tiene como todo en la vida, ¿no? Como todo, y también, discúlpeme Guillermo, no solo ver lo positivo o ver el medio vaso lleno, como dice alguna gente, sino también aprender a disfrutar del medio vaso vacío. Exacto. Es importante. Porque es necesario que el medio vaso esté vacío para que yo pueda entender y tener dentro mío la noción de lleno. Claro. Si no, no existe. Perfecto. Doctor Tamburini, le agradezco muchísimo. Se nos acabó el tiempo y me pasé, por supuesto, pero es tan interesante hablar de estos temas porque además uno le aclara y sabe que yo creo que la gente cuando escucha este tipo de charlas tiene un cierto alivio, porque todos estamos tensionados con esto. Y lo que hay que hacer es aflojar un poquito la tensión, ¿no? Como una olla a presión. Cuando uno empieza a sacar un poco esa presión, se siente mejor, ¿no? Se siente mejor. Bueno, y esto viene para un tiempo más y tenemos que aprender a convivir con esto de la mejor forma posible. Así que le agradezco muchísimo esta charla y seguramente tendremos otra. Espero haber cumplido ese objetivo, por lo menos si pude contribuir en algo a esto que usted me dice. Creo que hicimos un aporte y el agradecido soy yo y me sentí muy cómodo, así que muchísimas gracias conmigo. Gracias Guillermo y todo el equipo. Un abrazo muy grande.
Hasta luego. Gracias. Bueno, hablábamos con el doctor, el psicólogo Néstor Tamburini, que es profesor titular de la Cátedra de Diagnóstico y Tratamiento de Adultos y Gerontes y Prácticas Hospitalarias en la Universidad del Salvador, y además es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital de Boulogne.